El sol apenas se arrastra sobre el horizonte, tiñendo de gris el pavimento. Mateo avanza con pasos cortos y rítmicos. Cada zancada resuena contra el silencio sepulcral de las calles desiertas. Sus pulmones se contraen con el aire gélido, expulsando bajo que se disipa antes de tocar el suelo. Frente a él, la iglesia de piedra emerge como un bloque sólido, una masa oscura que corta el cielo naciente. Mateo acelera. Sus hombros se tensan al acercarse al muro de sillar. No hay nadie más en la plaza, solo el sonido seco de sus suelas golpeando la piedra y el viento que silba entre los arcos. Él se detiene ante la entrada. La madera de la puerta presenta grietas profundas donde la pintura se ha descascarillado por el tiempo. Mateo estira la mano, vacila un segundo y apoya la palma contra la superficie fría. La textura rugosa de la piedra bajo sus dedos le devuelve la realidad de su aislamiento. Él empuja el pesado roble. El mecanismo de hierro chirría, un sonido metálico que corta el aire. Mateo cruza el umbral. La luz de la mañana se queda afuera, bloqueada por el marco de la entrada, mientras él se sumerge en la penumbra del interior, donde el silencio absoluto aguarda. El aire dentro de la iglesia es denso, cargado con el aroma de cera fría y piedra húmeda. Mateo da un paso, y el eco de su pisada rebota contra las paredes altas antes de morir en la oscuridad. El cambio de temperatura es inmediato. El calor residual de la calle desaparece, reemplazado por un frío que se filtra a través de las suelas de sus zapatos. Él se detiene. Sus ojos tardan varios segundos en acostumbrarse a la penumbra. Apenas un par de haces de luz se cuelan por los vitrales superiores, dibujando líneas de polvo suspendido que bailan sin ruido. Mateo respira profundamente, pero el aire, estancado y pesado, parece resistirse a entrar en sus pulmones. No hay murmullos, ni el lejano rumor de la ciudad que minutos antes lo seguía. El silencio no es vacío, es una presión constante que se asienta sobre sus hombros. Él observa las filas de bancos vacíos que se pierden en la sombra. Se siente pequeño bajo la bóveda de piedra. Cada movimiento que hace parece violar la calma sagrada del recinto. Mateo aprieta los puños, buscando una superficie donde apoyarse, mientras el aislamiento emocional se vuelve tangible en este espacio donde nadie puede verlo. Se mueve despacio, midiendo la distancia hacia el centro, donde la luz de una vela solitaria parpadea, única interrupción en la inmensidad del templo abandonado al tiempo. Mateo avanza por el pasillo central, sus pies arrastrándose sobre las baldosas de piedra irregular. El sonido de sus pasos es el único ritmo en el recinto. Se detiene frente a una fila de asientos. El banco de madera está desgastado por el roce constante de generaciones. La veta de la madera aparece marcada por hendiduras profundas, casi como cicatrices, donde el barniz ha desaparecido por completo debido al uso prolongado. Mateo extiende el brazo derecho. Sus dedos se posan sobre el borde superior del respaldo. Siente la aspereza de la superficie seca, una textura irregular que se clava levemente en la yema de sus dedos. Presiona con fuerza. Bajo la palma, percibe la solidez fría del roble, una resistencia física que parece absorber el temblor residual de sus manos. Apoya el peso de su cuerpo sobre el banco, inclinándose hacia adelante, buscando un punto de anclaje. La madera cruje bajo la presión de su agarre, un chasquido seco que resuena en la bóveda. Sus nudillos se tensan, resaltando la piel tirante sobre los huesos. Cada surco en la madera, cada astilla levantada por el tiempo, le devuelve una sensación de desgaste compartido. Sus hombros se hunden, cediendo ante una fatiga que no proviene del movimiento, sino de una acumulación de días sin descanso. Se queda ahí, con los dedos aferrados a los bordes desgastados, sintiendo la rugosidad de la materia bajo su tacto, mientras el peso de su propio cansancio vital se transfiere a la solidez inmutable del banco. Mateo inclina la cabeza hacia el suelo. Sus párpados caen lentamente, pero al llegar a la mitad, se detienen. Luego, los cierra con una fuerza repentina, apretando los músculos faciales hasta que las sienes le laten.
El mundo exterior se borra. La penumbra de la iglesia desaparece tras una cortina de oscuridad absoluta. Él busca una brecha, una pausa en el flujo constante de su realidad más cruda. Sus manos, todavía ancladas a la madera, se tensan más. Los tendones de sus muñecas se marcan bajo la piel. Mateo intenta bloquear el recuerdo de la mesa vacía y el ruido de las deudas que lo persiguen. Cada fibra de su cuerpo se concentra en ese esfuerzo. La respiración se vuelve errática, un fuelle que sube y baja entrecortado. Él presiona los ojos contra la cuenca, buscando una oscuridad tan profunda que le permita silenciar el eco de su propia desesperación. No es un descanso, es una barricada mental. Sus cejas se fruncen, formando una línea rígida en su frente. El silencio del templo se vuelve ensordecedor. Mateo contiene el aliento, manteniendo el cuerpo en una postura de rigidez total, como si estuviera sosteniendo un peso invisible que amenaza con aplastarlo. La mandíbula se bloquea. Sus dedos se clavan en la madera hasta marcar las yemas. Se aísla por completo, preparándose para soltar la carga que lo mantiene en vilo, mientras su mente se vacía de todo lo que no sea la urgencia de su situación actual. Los labios de Mateo se separan apenas 1 milímetro. El aire escapa de sus pulmones en un siseo constante. Susurra y el sonido se pierde entre las sombras de las columnas. No busca palabras hermosas, solo la expulsión física de un peso que le oprime el pecho. Sus comisuras se contraen, moviéndose con lentitud mientras articula la primera frase. El sonido de su propia voz ronca por la falta de uso. Rebota contra la piedra fría del suelo. Mateo suelta el aire, relajando los hombros solo para volver a tensarlos al siguiente aliento. Sus dedos se desplazan sobre la madera, buscando un agarre más firme mientras confiesa su situación. De repente, el sonido metálico de una moneda contra el metal corta su discurso. A pocos metros, una mujer se arrodilla con lentitud. Mateo interrumpe el movimiento de sus labios. Sus ojos se entreabren, enfocando el gesto de la mujer al encender una cerilla. El pequeño destello de luz ilumina por un instante el espacio entre ambos. Él observa cómo ella apoya las rodillas en el reclinatorio, un movimiento mecánico y preciso. El silencio regresa, más pesado que antes. Mateo vuelve a bajar la mirada hacia el banco, apretando la mandíbula. Retoma el susurro, esta vez con mayor urgencia. Mientras el olor a cera quemada comienza a mezclarse con el aire húmedo del templo, su respiración se acompasa con el parpadeo de la llama cercana, marcando un ritmo nuevo, más lento y deliberado, mientras intenta vaciarse de la angustia que aún le recorre los brazos. La frente de Mateo se pliega en surcos profundos, un mapa de los meses de incertidumbre. Sus pómulos se tensan, empujando la piel contra los huesos. Él intenta expulsar el aire, pero el pecho se mantiene rígido, atrapado en una contracción involuntaria. Las venas en su cuello se marcan bajo la piel mientras lucha por liberar la presión que le oprime la garganta. La vulnerabilidad aparece en la comisura de sus labios, que tiemblan ligeramente, incapaces de mantener la línea firme que él intenta imponer. Sus manos, apoyadas sobre la madera del banco, se clavan con tal fuerza que la circulación disminuye en sus dedos, tornándose de un tono pálido. Él aprieta los párpados, pero una lágrima escapa, recorriendo el relieve de su mejilla hasta perderse en el vello de su barbilla. No es un llanto sonoro, sino una liberación física, un temblor que recorre sus hombros y baja por su espalda. Mateo exhala un aire entrecortado, un sonido que suena a derrota y resistencia a la vez. Sus ojos se abren de golpe, fijos en el vacío del altar. La mirada está nublada, desprovista de cualquier defensa. Él se apoya con más peso sobre el banco, dejando que el cuerpo ceda ante el agotamiento. Los músculos de su rostro finalmente se relajan, perdiendo la rigidez anterior, mientras el resto de la tensión se desplaza desde sus sienes hacia sus manos, que ahora se aflojan lentamente sobre la superficie rugosa de la madera. El aire se estanca en el templo mientras Mateo endereza la espalda. Sus pulmones se expanden lentamente, forzando la caja torácica contra la presión del silencio. Los músculos de su garganta se contraen,
preparándose para el sonido que debe romper la inmovilidad de las últimas horas. Él fija su mirada en el altar, ignorando el murmullo lejano de la ciudad que penetra por las rendijas de la piedra. Su lengua toca el paladar, articulando cada sílaba con una precisión casi dolorosa. Las palabras brotan, primero como una vibración sorda y luego con una claridad que sorprende al propio Mateo. Él dice: Señor, aquí estoy. El sonido de su voz rebota en las paredes frías, perdiéndose en las bóvedas altas del techo. No hay adornos en su tono, solo la constatación de su presencia en este lugar desolado. Tras la declaración, su pecho desciende, liberando el último resto de aire contenido. El espacio que lo rodea parece cambiar de densidad ante la firmeza de su confesión. Él permanece inmóvil, observando cómo las partículas de polvo flotan en el haz de luz que atraviesa la nave central. La rendición es un hecho físico, un dejar caer los hombros que antes cargaban con el peso de la incertidumbre. Mateo cierra los labios, dejando que el eco termine de morir en los rincones del templo. La estructura de su cuerpo se alinea con el banco, aceptando por fin la quietud que tanto le había costado alcanzar, mientras esperaba una respuesta que aún no ha llegado. La madera del banco bajo las manos de Mateo cede apenas 1 milímetro ante la presión. Él no busca consuelo, busca un anclaje. Sus dedos se curvan sobre el borde, hundiéndose en las vetas rugosas hasta que la piel se estira al límite. La sangre se retira de las yemas, dejando los nudillos como relieves de hueso blanco, marcados y rígidos. Cada tendón del dorso de su mano se tensa, formando cordones que vibran con el esfuerzo de sostenerse. Mateo aprieta la mandíbula y ese gesto se transmite por sus brazos hasta llegar a los dedos que se aferran al banco. Es una lucha contra la gravedad de su propia desesperación. Él intenta empujar el banco, como si el mueble pudiera absorber la fuerza que le sobra en el cuerpo. La madera no se mueve, pero él insiste, clavando las uñas en el barniz desgastado. Sus muñecas se arquean, los músculos del antebrazo se contraen, creando una cadena de tensión que recorre todo su torso. No hay movimiento en sus hombros, solo una inmovilidad absoluta que revela la magnitud de su tormento. Él siente la textura del roble bajo las yemas, un contacto frío que le devuelve la realidad de su entorno. Sus dedos se mantienen allí, soldados al banco, mientras el resto de su cuerpo permanece suspendido en una espera tensa. El blanco de sus nudillos resalta contra el tono oscuro de la madera, una señal de advertencia que él mismo ignora, concentrado únicamente en no soltar el único objeto que lo mantiene en pie dentro del templo. Un leve arrastrar de tela sobre el suelo de piedra rompe el vacío a la derecha de Mateo. Él no gira la cabeza, pero sus ojos detectan el movimiento periférico. Una mujer avanza con pasos cortos y lentos, sorteando los bancos vacíos hasta detenerse a escasos centímetros de él. Ella se arrodilla con un esfuerzo audible en sus articulaciones, apoyando las manos en el banco frente a sí. Del bolsillo de su delantal, la mujer extrae una pequeña vela de cera amarillenta. Sus dedos, callosos y firmes, sujetan la base mientras busca un fósforo en una caja de cartón. El chasquido seco del fósforo, al encenderse, resuena en la nave del templo, una chispa que nace súbitamente en la penumbra. Ella acerca la llama a la mecha de la vela. Esta prende con un siseo tenue. El brillo cálido brota de repente, expandiéndose en un círculo que corta la oscuridad absoluta. La luz dorada golpea el rostro de Mateo, revelando las sombras profundas bajo sus pómulos y el brillo de sus pupilas fijas. La llama oscila, proyectando sombras danzantes sobre los muros de piedra detrás de ellos, transformando el espacio estático en un entorno vivo y cambiante. La mujer permanece inmóvil, con la mirada clavada en la pequeña fuente de luz que ahora separa sus manos de la superficie del banco. El resplandor ilumina los surcos de su piel y las vetas de la madera, creando un punto focal que atrae la atención de Mateo. Él observa cómo la luz se refleja en la cera derretida, sintiendo cómo el calor de la pequeña llama parece atenuar la frialdad que hasta hace un momento dominaba su rincón del templo. La mirada de Mateo se desplaza lentamente,
abandonando el punto de luz para enfocarse en el perfil de la mujer. Sus ojos recorren los surcos profundos que surcan la piel de sus mejillas, cicatrices invisibles talladas por décadas de esfuerzo físico. Cada pliegue alrededor de sus ojos es un registro de fatiga acumulada, una cartografía de mañanas que comenzaron antes del amanecer. Él observa cómo la mujer mantiene la cabeza inclinada, permitiendo que la luz de la vela resalte la textura áspera de su piel, curtida por la exposición constante al rigor del exterior. No hay palabras entre ellos, pero Mateo nota cómo ella contrae los labios, un gesto de resistencia silenciosa que parece sostener su cuerpo contra la gravedad del tiempo. Él sigue el rastro de una línea marcada que desciende desde la comisura de su boca hasta la mandíbula, un rastro que sugiere una vida de cargar pesos y enfrentar la adversidad sin retroceder. En ese rostro, Mateo encuentra un espejo de su propia lucha. La quietud de la mujer, lejos de ser pasiva, se revela como un acto de voluntad pura, una forma de perseverancia que se apoya en la simple repetición de los días. Él siente que el aire entre ambos se vuelve más denso, cargado con la gravedad de sus historias compartidas. Al observar los detalles de su piel, el ritmo de su respiración se acompasa con el de ella y por un breve instante, el peso que él carga sobre sus propios hombros parece encontrar un eco en la fortaleza invisible de la mujer. Mateo separa su mirada del rostro de la mujer, un movimiento lento que libera la tensión acumulada en su cuello. Su cabeza se eleva, rotando hacia el altar mayor, donde la piedra se eleva en una cúpula que parece tragar el sonido. El espacio frente a él es vasto, una extensión de sombras y columnas que imponen una escala donde su propio cuerpo parece reducirse a nada. Sus ojos recorren el mármol frío del altar, buscando algún rastro de respuesta en los relieves tallados, pero solo encuentra el brillo metálico de los candelabros lejanos. A su lado, el leve sonido de la respiración de la mujer actúa como un ancla en ese vacío abrumador. El ritmo constante de su inhalación, pausado y sin sobresaltos, le devuelve una sensación de orden que el resto del templo le niega. Mateo nota cómo ella aprieta las manos contra la madera del banco, un gesto de firmeza que él imita, hundiendo las uñas en la superficie rugosa. El contacto con el banco le devuelve una descarga de realidad, un recordatorio de que, a pesar de la inmensidad del lugar, él sigue siendo un cuerpo físico con una necesidad urgente. La presencia de la mujer, aunque silenciosa, actúa como un puente entre su desolación y la estructura del templo. Él se inclina apenas unos centímetros hacia adelante, acortando la distancia con el altar como si buscara un punto de apoyo invisible. El eco de sus propios pasos anteriores parece disiparse, dejando un silencio absoluto donde cada latido de su corazón resuena contra las paredes de piedra, preparando el terreno para la petición que está a punto de formular. Los ojos de Mateo se cierran con fuerza, sellando la visión del altar. En la oscuridad de sus párpados, el silencio del templo se transforma. El eco de los pasos sobre la piedra es sustituido por el crujido sordo de una tabla de madera bajo la presión de sus codos. Su mente viaja de regreso a la cocina de su casa. Es una imagen fija, bañada en la penumbra de una tarde que se agota. Sus manos, que hace un instante buscaban apoyo en el banco de la iglesia, se encuentran ahora con la superficie rugosa y desnuda de su mesa. No hay manteles, solo la veta de la madera desgastada por el roce constante. Mateo fija su atención en el centro. ¿Dónde debería estar el sustento? El plato está ahí, pero es un círculo de cerámica fría, vacío, sin rastro de calor o alimento. La luz que entra por la ventana de la cocina es escasa, apenas un haz gris que resalta el polvo suspendido en el aire y la ausencia absoluta de movimiento. Él intenta recordar el sonido de cubiertos golpeando la losa, pero solo encuentra el silencio opresivo de una habitación que ha dejado de cumplir su propósito. Cada detalle del recuerdo es una fisura en su calma. La silla desocupada frente a él, la falta de vapor sobre la mesa, la sequedad del ambiente que le hace sentir la garganta cerrada. En ese espacio, la escasez no es una idea, es una realidad física que ocupa cada rincón, una presencia sólida que lo observa desde la cabecera de la mesa, recordándole que allí,
El hambre y la carencia son los únicos habitantes constantes de sus noches. La imagen de la mesa vacía se desplaza hacia un costado, dejando espacio a una nueva presencia que reclama su atención. Mateo abre los ojos, pero su mirada no vuelve a la piedra del altar. Se fija en un punto indeterminado, viendo cómo sobre la superficie de su mesa doméstica se amontonan los papeles. Es una pila irregular, de bordes amarillentos y esquinas dobladas, que crece hasta desafiar el equilibrio. Él extiende la mano en el aire, como si pudiera tocar la textura rugosa de esos avisos de cobro. Son decenas de hojas, algunas con sellos rojos que marcan el vencimiento, otras con cifras impresas en tinta negra que parecen grabarse en su retina con cada parpadeo. El papel se amontona, una torre inestable de deudas que bloquea la entrada de luz por la ventana de su cocina. Mateo siente cómo la altura de esa pila le quita el aire. Cada hoja es una capa de presión, un peso muerto que se suma a la estructura de la mesa hasta hacerla crujir bajo el peso de lo pendiente. Él observa cómo el viento que entra por la rendija de la puerta mueve las hojas superiores, un sonido seco y constante que le taladra los oídos. La pila de papel no es solo deuda, es una barrera física que le impide moverse con libertad. Él intenta retirar una hoja de la parte inferior, pero al hacerlo, toda la estructura vacila, amenazando con desmoronarse sobre él. La presión es tangible, una fuerza que le comprime el pecho y le obliga a apretar los puños contra el banco de la iglesia, buscando una salida que la montaña de papel le niega constantemente. Mateo vuelve a mirar el centro de la mesa en su recuerdo, donde el plato vacío domina el espacio. La cerámica blanca, iluminada por un rayo de luz cenital, se convierte en un espejo de su propia necesidad. Observa el borde del plato, un círculo perfecto que delimita la nada. No hay residuos de comida, ni una migaja, ni una mancha de aceite que sugiera un banquete reciente. La superficie está limpia, pulida por el uso y la carencia. Mateo siente un vacío en su propio cuerpo que replica la forma de ese objeto. Sus dedos se contraen, buscando algo sólido que agarrar, pero solo encuentran la madera de la mesa. El silencio de la cocina se vuelve un zumbido en sus oídos, acentuando la urgencia biológica. La falta de sustento no es solo un número en una cuenta, es un nudo que se aprieta en su estómago. Observa cómo una mota de polvo desciende lentamente y aterriza en el centro del plato, subrayando su inutilidad. La luz se desplaza, dejando el recipiente en una sombra parcial que enfatiza su profundidad. Mateo traga saliva, sintiendo la garganta seca, un recordatorio físico de que el tiempo de espera se ha agotado. El plato, antes un objeto cotidiano, se transforma en un recordatorio punzante de su incapacidad para proveer. La urgencia económica se manifiesta aquí, en este círculo de cerámica, como una demanda biológica que le exige una solución inmediata, una respuesta que la madera vacía no puede darle. El recuerdo del plato vacío persiste, una imagen fija que le nubla la vista dentro del templo. Mateo siente que el aire en sus pulmones se vuelve denso, cargado con el rastro amargo de la impotencia. Sus hombros, tensos como resortes, empiezan a ceder bajo el peso de esa carga mental. Él separa los labios y deja escapar un suspiro largo, un sonido que recorre el espacio entre los bancos de madera y se pierde en la penumbra alta del techo. El aire sale con fuerza, arrastrando consigo la rigidez de su pecho. A medida que exhala, siente como la amargura acumulada por meses de carencias comienza a disiparse, dejando espacio para una claridad fría y necesaria. Sus dedos, que antes se hundían en la madera del banco, ahora se relajan ligeramente, dejando de blanquearse por la presión excesiva. Mateo mantiene los ojos cerrados, pero la imagen de la mesa vacía se desvanece, reemplazada por la oscuridad absoluta de sus párpados. Siente el roce del aire fresco que entra por la puerta entreabierta del templo, un cambio de temperatura que le ayuda a anclarse en el presente. El peso muerto en sus hombros se desplaza,
transformándose en una atención concentrada. Él inhala profundamente, llenando sus pulmones con el aroma a cera derretida y piedra fría. La amargura ha sido expulsada, dejando su mente despejada y lista para formular el ruego que le ha traído hasta aquí. Ahora, frente al altar, Mateo está listo para transformar su necesidad en una búsqueda activa, eliminando los ecos del pasado para enfocarse únicamente en el siguiente paso. Mateo ajusta su postura, enderezando la columna contra la dureza del banco. Sus labios, antes apretados en una línea de dolor, comienzan a moverse con una rigidez calculada. No es un susurro de derrota, sino el inicio de una secuencia de intenciones claras. Él articula cada palabra con precisión, como si estuviera forjando un plan de acción en el aire. La mandíbula se tensa, marcando los músculos bajo la piel de sus mejillas, mientras su cabeza se inclina ligeramente hacia adelante, buscando una conexión directa con el espacio frente al altar. Sus ojos permanecen cerrados, pero sus cejas se fruncen, concentrando toda su energía en la formulación de un propósito. El aire sale de sus fosas nasales con un ritmo constante, una cadencia que marca la transición de la pasividad a la búsqueda activa. Sus manos abandonan la superficie del banco y se entrelazan sobre su regazo, apretándose mutuamente hasta que los nudillos resaltan bajo la piel. Cada movimiento de sus labios es una sentencia que descarta la resignación. Él busca una salida, una ruta tangible que lo saque del estancamiento de los últimos meses. La estructura de su rostro cambia, abandonando la expresión de alguien que espera el golpe para adoptar la de alguien que toma las riendas. El ruego se vuelve una demanda de dirección, una búsqueda de pasos concretos. Sus labios se separan y se cierran con firmeza, sellando un compromiso interno que le obliga a levantarse y enfrentar lo que sea que aguarde tras las puertas de piedra. El aire se detiene en su garganta, mientras Mateo se prepara para el momento decisivo. Sus pulmones se expanden, reteniendo una bocanada de aire fresco, cargado con el aroma de la cera y la piedra. Él siente la vibración de las cuerdas vocales, preparándose para romper el silencio absoluto que reina en el templo. Con un movimiento lento, su barbilla se eleva apenas unos milímetros, alineando su voz con el vacío frente al altar. Su cuerpo, ahora rígido por la intensidad del momento, se prepara para liberar la carga que ha mantenido contenida por meses. Mateo abre los labios y, con una voz que nace desde lo más profundo de su pecho, susurra: «Ayúdame a encontrar el camino». La frase se desprende de sus labios con una mezcla de esperanza cruda y el terror visceral ante lo desconocido. Sus manos se aprietan contra sus muslos, sintiendo la presión de sus propios dedos, mientras el peso de la incertidumbre se concentra en ese único instante. Él no baja la guardia. Al contrario, su pecho sube y baja con una respiración rápida, casi errática, mientras sus oídos permanecen atentos a cualquier cambio en la atmósfera. La duda sobre el futuro se agita en su mente como una sombra, pero las palabras ya han sido pronunciadas, sellando un compromiso con la búsqueda que acaba de iniciar. Mateo mantiene los ojos cerrados, con los músculos de su mandíbula todavía contraídos, esperando una respuesta que tarde en llegar, mientras el miedo al fracaso compite con la necesidad imperiosa de avanzar hacia algo nuevo. Las palabras se desvanecen, pero el eco toma el control del espacio. El sonido de su voz choca contra las paredes de piedra tallada, rebotando con una nitidez que lo sorprende. El templo, inmenso y gélido, devuelve el ruego de Mateo, multiplicándolo, como si cada rincón de la estructura se hiciera eco de su propia desesperación. Él permanece inmóvil, con el cuello ligeramente estirado, rastreando el recorrido del sonido mientras se pierde en las bóvedas altas. La piedra fría absorbe la calidez de su aliento, creando una atmósfera donde el silencio pesa más que cualquier murmullo. Mateo nota cómo su propia figura se encoge ante la magnitud del entorno. Se siente minúsculo, un punto de calor insignificante en medio de la arquitectura monumental. Sin embargo, el fenómeno acústico le devuelve una sensación extraña.
Sus palabras no se han perdido. El eco parece rodearlo, envolviéndolo en una respuesta que él interpreta como una escucha atenta por parte de las paredes. Sus oídos captan la reverberación final, un siseo metálico que muere lentamente contra los relieves de la piedra. En ese instante, Mateo percibe la distancia entre su cuerpo y el techo inaccesible, un vacío que antes lo intimidaba, pero que ahora lo hace sentir parte de algo mucho más grande que sus problemas. La frialdad de las superficies ya no le resulta ajena, sino que se convierte en un testigo silencioso de su petición. Él apoya el peso de su cuerpo sobre una mano, sintiendo la rugosidad de la piedra bajo sus dedos, mientras el último vestigio del sonido termina de extinguirse en la penumbra del altar. El último eco muere. Un silencio absoluto, denso como el plomo, desciende sobre el templo. Mateo permanece estático. El aire parece haberse vuelto sólido, reteniendo cada partícula de polvo que flota en el haz de luz del amanecer. Él no se mueve. Sus pulmones se expanden con lentitud, controlando cada bocanada, para no perturbar la quietud que llena el espacio. Sus ojos, fijos en el altar, registran ahora la ausencia total de sonido exterior. Las campanas de la ciudad no suenan. El viento afuera parece haber cesado. Ese vacío no es una falta de presencia, sino un receptáculo cargado de significado. Mateo percibe el latido de su propio corazón resonando contra sus costillas, un tambor rítmico que marca la única medida de tiempo en ese instante suspendido. La piedra del suelo bajo sus rodillas le transmite una frialdad constante, un recordatorio táctil de la realidad física que lo rodea. Él cierra los puños, tensando los tendones de sus antebrazos, y siente la resistencia de sus propios músculos ante la idea de cambiar de postura. Ese vacío se prolonga, obligándolo a confrontar la quietud que ha buscado durante meses. Cada segundo se estira, transformando la espera en una preparación necesaria. Finalmente, la tensión en su nuca cede. Mateo exhala un suspiro prolongado, liberando la presión que mantenía su cuerpo anclado al suelo. El silencio empieza a resquebrajarse bajo el peso de su intención de moverse. Él apoya las palmas de las manos contra la madera del banco, sintiendo la textura de las vetas bajo sus yemas, mientras se prepara para romper la inmovilidad que ha definido su estancia en el templo. Mateo empuja con las palmas de sus manos contra el banco. La madera gime bajo la presión, un crujido seco que rompe la calma. Sus nudillos se tensan, tornándose pálidos mientras desplaza el peso de su torso hacia adelante. Sus rodillas, rígidas por la inmovilidad prolongada, protestan con un leve chasquido al intentar enderezarse. Él siente cada vértebra de su columna como un eslabón oxidado que busca encajar de nuevo. La gravedad parece tirar de sus hombros, recordándole las cargas de los últimos meses, pero él no cede. Aprieta los dientes, concentrando toda su energía en los músculos de sus muslos y en el equilibrio de su centro de gravedad. Lentamente, su torso se despega del asiento. La inclinación de su espalda, antes hundida hacia el suelo, comienza a cambiar. Mateo se levanta centímetro a centímetro, luchando contra la inercia del agotamiento. Sus pies se asientan con firmeza sobre las losas frías, buscando una base sólida que le permita sostenerse por sí mismo. Al alcanzar la verticalidad completa, sus hombros, que antes caían hacia adelante, se desplazan hacia atrás, abriendo su pecho. La postura es distinta, no es la de un hombre derrotado, sino la de alguien que sostiene una nueva alineación física. Él exhala profundamente, liberando la tensión acumulada en su diafragma. Sus ojos, ahora a una altura mayor, recorren el espacio frente a él desde una perspectiva renovada. La rigidez inicial ha dado paso a una estabilidad controlada, una estructura física que ya no se pliega ante el entorno, sino que se mantiene firme, preparada para el siguiente impulso de movimiento. Mateo da el primer paso. El sonido de su suela golpeando la piedra resuena en la nave central, un eco solitario que marca el inicio de su retirada. Sus pies se deslizan con una cadencia pesada, sorteando los bancos vacíos que quedan a sus costados. A cada zancada,
la penumbra del altar, donde ha pasado los últimos minutos, retrocede. Él mantiene la mirada fija en el frente, evitando mirar hacia atrás. La luz del amanecer, que entra por las rendijas superiores de la puerta principal, proyecta líneas paralelas sobre el suelo polvoriento del templo. Mateo camina a través de estos haces de luz, sintiendo cómo el aire cambia de temperatura conforme se aleja de la sombra. Sus manos, antes aferradas a la madera, ahora cuelgan a los costados, balanceándose con un ritmo constante. Cada movimiento de sus piernas requiere un esfuerzo consciente. El suelo parece querer retener sus pasos, pero él insiste. Se aproxima a la zona donde los rayos de sol son más intensos, observando cómo las partículas de polvo bailan en la claridad. La estructura de piedra del templo, fría y estática, se queda atrás mientras él avanza hacia la salida. Sus hombros se relajan ligeramente con cada metro que gana, y la tensión que antes se concentraba en su mandíbula comienza a ceder. La luz, antes solo un punto distante, ahora se ensancha ante él, delineando el contorno de la pesada puerta de roble. Mateo alarga la zancada, dejando que el movimiento fluido sustituya la rigidez anterior, preparándose para el encuentro con el exterior que lo aguarda tras el umbral. Mateo se detiene a pocos metros del umbral. Sus pies se clavan en el suelo de piedra, interrumpiendo el ritmo de su marcha. El silencio en la nave es absoluto, una pausa densa que parece contener el aliento. Gira el cuello lentamente, recorriendo el espacio con la vista. Sus ojos se fijan en las columnas de piedra, en los cirios consumidos que aún humean con una fina estela gris, y en los bancos vacíos, donde los ecos de sus palabras aún parecen flotar. El aire aquí es denso, cargado con el aroma de la cera quemada y la humedad del incienso frío. Él apoya la palma de su mano derecha sobre una de las bancas laterales, sintiendo la textura rugosa de la madera, un último contacto físico con el refugio que lo acogió. Sus dedos recorren las vetas talladas, reconociendo la solidez del objeto. Es una despedida silenciosa. Sus labios se mantienen cerrados, pero sus ojos parpadean al procesar cada detalle del entorno por última vez. La luz que entra por la entrada principal lo ciega levemente, creando un contraste violento con la penumbra interior. Mateo exhala un suspiro prolongado que hace vibrar sus cuerdas vocales, una descarga de aire que marca el cierre de su estancia. Sus hombros se tensan al prepararse para el cambio de presión atmosférica. Él retira la mano de la madera, cierra el puño y endereza la espalda, abandonando la quietud del templo para enfocar su atención en la barrera de roble que lo separa del exterior, sintiendo cómo el mundo de afuera reclama su presencia con la intensidad de la mañana. Mateo avanza los últimos pasos hasta quedar frente a la puerta. Es una estructura colosal, hecha de tablones de roble macizo, reforzada por herrajes de hierro oscuro que se hunden en la piedra de los muros. La madera es una barrera absoluta. Su superficie, marcada por el paso de las décadas, presenta vetas profundas y nudos que parecen cicatrices. Mateo extiende la mano y coloca la palma sobre la superficie rugosa. El material está frío, una temperatura que se transmite a través de sus dedos, recordándole la inmensa diferencia entre el refugio silencioso que deja atrás y el bullicio que aguarda al otro lado. Él presiona con firmeza, probando la solidez de la estructura. La puerta no cede. Es una pared de madera que bloquea la visión, obligándolo a concentrarse únicamente en la textura y en el peso del objeto que sostiene su destino. Mateo recorre con la mirada la altura del marco, observando cómo la madera se encaja con precisión en los bloques de piedra. El sonido de su respiración se vuelve más audible en este espacio confinado. Él apoya el hombro contra el roble, sintiendo la resistencia mecánica del cierre. Es una masa inerte, un obstáculo físico que demanda una voluntad inquebrantable para ser vencido. Mateo ajusta su postura, separa los pies para ganar estabilidad y flexiona ligeramente las rodillas, concentrando toda su energía en los músculos de sus brazos. La madera, impenetrable y silenciosa,
Actúa como el último filtro entre su fe y la cruda realidad del día, esperando el momento en que él decida aplicar la fuerza necesaria para romper el aislamiento. Mateo entrelaza los dedos sobre la superficie del roble, buscando un punto de apoyo firme entre los herrajes de hierro. Sus nudillos se tensan hasta resaltar bajo la piel. Él inhala profundamente, llenando sus pulmones y bloquea los codos. El primer empuje es un intento fallido. La puerta apenas vibra bajo su peso. Mateo corrige su postura, inclina el torso hacia adelante y planta las suelas de sus zapatos firmemente en los desniveles del suelo de piedra. Ahora, él carga todo su peso corporal contra la madera, utilizando sus hombros como palancas. Los músculos de su espalda se contraen, creando una línea de tensión que va desde sus talones hasta las palmas de sus manos. La madera emite un crujido seco, un lamento sordo que recorre la estructura, mientras las bisagras oxidadas ofrecen una resistencia tenaz. Mateo gruñe, un sonido gutural que nace de la presión en su abdomen. Él no se detiene. Empuja de nuevo, esta vez con una cadencia constante, obligando al roble a ceder milímetro a milímetro. Siente cómo la fricción de la puerta contra el umbral de piedra genera una vibración que recorre sus brazos. Sus pies se deslizan apenas 1 centímetro hacia adelante, mientras la barrera comienza a desplazarse. El esfuerzo es total, una manifestación física de su voluntad por abandonar la inacción. Con un último impulso, cargando el peso de su cuerpo sobre el marco, Mateo logra que la inmensa pieza de madera gire sobre su eje. El espacio comienza a abrirse, revelando una rendija de luz que empieza a ganar terreno frente a la oscuridad del templo, marcando el momento exacto en que él decide traspasar su propio límite. La puerta se aparta por completo, liberando el paso con un golpe seco contra el muro. Mateo no está preparado para lo que sigue. Un haz de luz blanca, cruda y sin filtros, se precipita hacia el interior como una marea sólida. El sol de la mañana rebota en el pavimento de la plaza y entra con una intensidad que corta el aire. Mateo recibe el impacto de lleno en el rostro. Sus párpados se cierran por instinto, una reacción espasmódica ante la agresión lumínica. La luz es tan brillante que los bordes de su visión se desvanecen en un halo difuso. Él levanta una mano para protegerse, pero la luminosidad se filtra entre sus dedos, quemando la retina. Sus pupilas se contraen violentamente, luchando por ajustarse al cambio drástico de entorno. El mundo exterior se reduce a una mancha de claridad cegadora. Mateo entrecierra los ojos, forzando la vista para distinguir formas entre el resplandor. El calor del sol golpea su piel, una sensación punzante que reemplaza la frescura del templo. Cada segundo que pasa, la luz le obliga a retroceder un paso, tambaleándose ante la crudeza de la realidad que le esperaba fuera. Sus ojos lloran por el esfuerzo de adaptarse. Está atrapado en el umbral, ciego por un instante, mientras su cuerpo procesa el choque térmico y visual de un día que no le ofrece tregua alguna. Mateo da el primer paso hacia adelante. La suela de su zapato abandona la piedra fría del interior y encuentra el pavimento irregular de la plaza. Siente el cambio de nivel bajo sus pies, una transición que marca el fin del refugio y el comienzo de la exposición. Mantiene la mano extendida hacia el aire, buscando un punto de referencia en el espacio exterior. El resplandor comienza a atenuarse ligeramente, permitiendo que las formas borrosas del entorno recuperen sus contornos. Se detiene en seco justo en el umbral, el punto exacto donde la penumbra del templo se disuelve en el ruido ambiente de la ciudad. Sus dedos se contraen y se relajan, liberando la tensión acumulada tras el esfuerzo de empujar. Mantiene los ojos entrecerrados, forzando a sus pupilas a dilatarse mientras el impacto térmico del sol disminuye sobre su piel. Escucha el murmullo lejano de la gente y el roce de los pasos sobre el suelo, sonidos que antes eran solo un eco sordo y ahora se vuelven nítidos. Mateo inclina la cabeza, buscando recuperar el equilibrio físico tras el vértigo de la luz. Respira profundamente, llenando sus pulmones con el aire cargado de polvo y humedad de la calle. Es un instante de pausa forzada, una tregua necesaria antes de avanzar hacia la plaza. Sus pies se asientan con firmeza y finalmente
logra despejar la niebla visual que nublaba su juicio, preparándose para observar lo que realmente ocurre a su alrededor. La visión de Mateo se estabiliza. Los colores de la plaza regresan con nitidez. El gris del pavimento, el ocre de las fachadas y el movimiento incesante de la multitud se ordenan ante sus ojos. Sin embargo, su mirada se detiene en un punto muerto a pocos metros de la escalinata. Allí, donde la corriente de gente fluye, hay un vacío deliberado. Un hombre permanece inmóvil. Su postura es rígida, casi antinatural frente al bullicio cotidiano. Mateo parpadea, intentando procesar la anomalía. El sujeto no se mueve, no mira a nadie. Simplemente sostiene una posición fija que corta el paso a los transeúntes. Mateo siente un escalofrío que no proviene del aire exterior. La presencia de aquel desconocido altera la atmósfera del lugar. El ruido de la ciudad parece silenciarse en un radio estrecho alrededor del hombre. Mateo nota cómo el sujeto ajusta el peso de sus piernas, un movimiento sutil pero cargado de intención. Es una interrupción violenta en la rutina que él esperaba encontrar. No hay otros conocidos ni puntos de referencia familiares, solo esa silueta que bloquea su camino. Mateo aprieta los puños al notar que el hombre dirige su atención exclusivamente hacia él. La distancia entre ambos se siente como un cable de acero a punto de romperse. La rutina de la mañana ha desaparecido, reemplazada por la incertidumbre de un encuentro que no figuraba en sus planes. Cada segundo que el desconocido permanece allí, la tensión se acumula, obligando a Mateo a sostener la mirada sin poder retroceder ni avanzar hacia la plaza. Mateo avanza un paso más, pero sus músculos se contraen al instante. Sus pies se clavan sobre la piedra irregular de la escalinata. Se detiene en seco. El impulso de seguir caminando se extingue bajo la presión de la mirada ajena. Su corazón golpea contra sus costillas con una fuerza rítmica, un tambor sordo que resuena en sus oídos. El aire parece haberse vuelto denso, cargado de una electricidad estática que le eriza la piel de los antebrazos. Observa cómo el hombre inclina levemente la cabeza, un gesto mínimo que le obliga a contener el aliento. Mateo intenta dar un paso atrás, pero sus talones no responden. La parálisis es absoluta. Sus pulmones se expanden con dificultad, inhalando el olor a polvo y piedra que emana del templo. La confrontación es silenciosa, pero el peso del encuentro es físico, casi insoportable. Aprieta los dientes, sintiendo la mandíbula tensa, mientras sus ojos recorren los rasgos del desconocido, buscando una señal, una amenaza o una explicación. La plaza, con su movimiento habitual, se convierte en un escenario ajeno, donde el tiempo parece haberse suspendido solo para ellos dos. Mateo siente un sudor frío recorriéndole el cuello. Sus manos, antes inquietas, ahora se mantienen pegadas a sus costados, rígidas. La inesperada presencia bloquea cualquier ruta de escape, obligándolo a enfrentar la realidad de este encuentro forzado. Cada latido es un recordatorio de su propia vulnerabilidad, una señal de que la rutina de su mañana ha sido fracturada de forma irreversible. El hombre permanece inmóvil. Sus ojos, fijos en Mateo, no parpadean. En ese silencio absoluto, el ritmo de la plaza parece desvanecerse. Mateo nota cómo el desconocido desplaza ligeramente el peso de su cuerpo hacia adelante. La mano derecha del hombre, cerrada en un puño firme, se eleva lentamente. Mateo sigue el movimiento con la mirada, conteniendo la respiración. Sus pupilas se dilatan al notar que los dedos del desconocido comienzan a abrirse. Hay algo allí, sujeto con fuerza. Es un objeto que rompe la monotonía del gesto. El hombre no habla, pero su postura comunica una urgencia silenciosa. Mateo intenta descifrar el propósito de aquel contacto. La mirada del desconocido desciende hacia su propia mano, obligando a Mateo a hacer lo mismo. El foco de tensión se reduce a ese único punto. Cada fibra de la atención de Mateo se concentra en la forma y el volumen de lo que el hombre sostiene. No es un arma, ni una amenaza directa, sino algo que parece reclamar toda la importancia del encuentro.
El aire entre ambos vibra con la expectativa de lo que está por ser revelado. El sobre emerge de la sombra del brazo. Mateo lo observa con fijeza. No es un papel limpio. La superficie está cubierta de manchas de barro seco, salpicaduras que se han endurecido con el tiempo. El papel, de un tono amarillento, presenta bordes arrugados y esquinas dobladas por el uso constante. Se nota el rastro de la humedad que se ha filtrado en las fibras, dejando marcas oscuras que parecen mapas de un largo trayecto. Es evidente que ese objeto ha sido transportado bajo la lluvia, pisado por el polvo de los caminos y guardado en lugares inhóspitos. Las manchas de lodo no son accidentales. Cuentan la historia de un recorrido tortuoso de horas bajo la intemperie antes de llegar a esta plaza. Mateo nota cómo el papel se curva ligeramente por la humedad absorbida. El barro se descascara en los bordes, dejando caer minúsculas partículas que se pierden en el aire. La textura rugosa del sobre contrasta con la firmeza del agarre del desconocido. Cada mancha es una prueba de resistencia. El objeto parece haber sobrevivido a un naufragio antes de ser entregado. El hombre da un paso al frente. Sus músculos se tensan mientras extiende el brazo con una precisión quirúrgica. El sobre, con sus manchas de barro, se desliza por el aire hasta quedar suspendido a centímetros de Mateo. Ninguno de los dos rompe el silencio. La plaza parece detenerse. Mateo alarga los dedos. Sus manos rozan apenas la superficie rugosa del papel. En ese instante, el contacto físico ocurre. Es un toque breve, una presión fría que recorre los tendones de su mano, una descarga eléctrica que sacude su pulso. El desconocido suelta el sobre. Mateo lo atrapa, cerrando los dedos sobre la textura húmeda del papel. El peso del objeto pasa de una mano a otra con una firmeza absoluta. El hombre no desvía la mirada. Sus ojos permanecen fijos en Mateo, clavados en su rostro como si esperara una reacción que nunca llega. El aire vibra entre ambos. El intercambio es total. La entrega ha terminado. Mateo siente la presión del papel contra su palma, un peso nuevo que reemplaza el vacío de sus manos. El instante se congela antes de que la realidad vuelva a ponerse en marcha. El hombre retira la mano con un movimiento seco, casi mecánico. Sin un solo gesto de despedida, gira sobre sus talones. Sus pies golpean el pavimento con un ritmo constante que se aleja hacia el centro de la plaza. Mateo lo observa alejarse. La espalda del desconocido se vuelve pequeña, mezclándose con la masa de personas que caminan en distintas direcciones. Los hombros de los transeúntes se cruzan. Los cuerpos chocan, creando una barrera humana que devora su silueta por completo. El desconocido se funde con el bullicio, su figura se fragmenta entre los colores de las ropas y el movimiento errático de la multitud. Un vendedor ambulante pasa frente a Mateo, bloqueando su vista por un segundo. Cuando el camino se despeja, el hombre ya no está. Solo queda el murmullo de la plaza, el sonido de pasos apresurados y el crujir de las ruedas sobre la piedra. Mateo permanece inmóvil. El espacio que ocupaba el desconocido está ahora vacío, lleno solo de gente que no se detiene. El aire de la mañana circula entre las personas, indiferente al intercambio que acaba de ocurrir. Mateo aprieta los dedos sobre el papel. La plaza sigue latiendo, pero él se siente súbitamente quieto, anclado en medio de la corriente de gente, con el sobre como único testigo de lo que acaba de suceder. El peso del sobre parece aumentar. Mateo baja la mirada hacia sus palmas. El papel tiene una mancha de barro oscura en la esquina inferior. Sus dedos comienzan a reaccionar. Primero, es un espasmo leve en el pulgar, luego un temblor más amplio que recorre toda la mano derecha. El sobre oscila ligeramente en el aire, como si tuviera vida propia. Mateo intenta apretar el puño para detener el movimiento, pero los músculos responden con sacudidas involuntarias. El papel roza su palma, emitiendo un sonido seco, un crujido que resuena con fuerza en sus oídos. Sus dedos se curvan, se tensan y vuelven a relajarse en una danza caótica. El temblor asciende por su muñeca, una vibración constante que le impide sostener el objeto con firmeza. Él intenta estabilizar el sobre contra su pecho,
pero el papel se resbala, volviendo a quedar expuesto ante sus ojos. El contacto con la textura áspera le provoca un escalofrío. Sus nudillos se blanquean al intentar dominar el movimiento. El mundo a su alrededor se vuelve borroso. El único foco de realidad es el objeto manchado que sostiene. Sus manos no se detienen. El temblor es un pulso eléctrico que le recorre los brazos, una señal de que el equilibrio anterior se ha roto. Se queda clavado en el pavimento, respirando de forma errática, mientras sus dedos siguen convulsionando sobre el sobre, incapaces de procesar la magnitud del momento. Mateo clava las uñas en el borde del sobre. La presión hace que el papel se doble. Sus dedos, aún agitados por un espasmo incontrolable, buscan un punto de apoyo en la solapa pegada. Los nudillos se tensan hasta que la piel se estira al máximo. Con un tirón seco, el borde cede. El sonido del papel rasgándose es un chasquido agudo que corta el ruido ambiente de la plaza. Él no se detiene. Sus dedos se entierran en la abertura, forzando la entrada. El papel se resiste, se arruga y se desgarra de forma irregular, liberando una línea de fibras blancas al romperse. Él empuja el pulgar hacia el interior, obligando al sobre a abrirse por completo. La urgencia nubla la precisión de sus movimientos. Sus manos actúan por instinto, ignorando el temblor que persiste en sus muñecas. El sobre se abre finalmente, revelando el borde de una hoja doblada. Él no espera. Sus dedos se enganchan en el documento y lo extraen con un tirón brusco. El papel sale arrugado, con una esquina doblada por la fuerza del agarre. Mateo sostiene la hoja frente a él, sus dedos aún apretando el borde con tanta intensidad que la punta del papel se ondula. La urgencia por conocer lo que hay escrito supera cualquier rastro de miedo anterior. Él respira de forma entrecortada, sus ojos fijos en la superficie blanca del papel, mientras el resto del sobre cae al suelo, ignorado. Sobre los adoquines fríos de la plaza, la hoja se despliega con un sonido sordo. Mateo ajusta la distancia entre sus manos para que la luz del sol incida directamente sobre el papel. Sus ojos recorren la superficie, saltando de una mancha de tinta a otra. Al principio, la vista se le nubla por la prisa, pero luego se detiene en seco. Frente a él, una caligrafía firme y clara ocupa el centro de la página. Cada trazo es preciso, ejecutado con una presión constante que deja una marca profunda en la textura del papel. No hay dudas en las curvas de las letras, ni vacilaciones en los puntos. La autoridad de esa caligrafía contrasta con el temblor que aún persiste en sus dedos. Mateo inclina la cabeza, acercando el documento hasta casi rozar su nariz. Observa cómo la tinta oscura se mantiene inalterable, sin borrones, transmitiendo una sensación de seriedad absoluta. El ritmo de su respiración se ralentiza. Sus hombros, anteriormente tensos, descienden unos centímetros al procesar la pulcritud de las líneas. La seriedad de aquel trazo le obliga a erguirse. Sus ojos siguen el recorrido de las palabras, una tras otra, sintiendo cómo la firmeza de la escritura se traslada a su propio pulso. La esperanza, física y tangible, se manifiesta en la forma en que sus dedos dejan de convulsionar y se aferran al papel con una calma nueva. La caligrafía le habla de orden, de un plan ejecutado con rigor, borrando por un instante el caos de los adoquines bajo sus pies. La mirada de Mateo se clava en la parte superior del documento. Sus pupilas se dilatan. Allí, centradas y con una nitidez que parece saltar del papel, aparecen las palabras oferta de trabajo. El aire se escapa de sus pulmones en un silbido seco. Sus labios se entreabren, incapaces de articular sonido alguno mientras el impacto de la noticia recorre su cuerpo. Es la respuesta, la frase exacta que su mente ha repetido en el silencio de la iglesia, ahora materializada en tinta negra. Sus dedos, que hace un instante temblaban, se quedan rígidos, paralizados por la sorpresa. La sangre se agolpa en sus sienes. Él parpadea, buscando cualquier rastro de error, pero las letras permanecen inamovibles. Oferta de trabajo.
El peso que oprimía su pecho parece desvanecerse, dejando un vacío repentino donde antes residía la angustia. Mateo apoya la planta de los pies con firmeza sobre los adoquines, sintiendo el suelo más sólido bajo él. La plaza sigue bulliciosa, pero para él todo ha quedado en silencio. Sus ojos se humedecen mientras la realidad se asienta. No hay más dudas. El papel, ahora un objeto pesado y real, se convierte en el único punto de anclaje de su mundo. Él aprieta la mandíbula, conteniendo un sollozo de alivio, y vuelve a leer el título, una y otra vez, como si al hacerlo pudiera asegurar que el milagro no se desvanecerá con la luz del día. La respuesta a su oración está en sus manos. Mateo desplaza la mirada hacia abajo, recorriendo las líneas que siguen al título. Sus ojos se mueven con una lentitud deliberada. Lee la primera cláusula, luego la segunda, deteniéndose en los detalles del puesto. Sus dedos siguen el margen del papel, marcando el ritmo de la lectura. Cada palabra es una pieza que encaja en el rompecabezas de su desesperación pasada. Él regresa al inicio, volviendo a leer las condiciones, buscando cualquier fisura o engaño en la tinta. No hay errores. La oferta es precisa, detallada y totalmente tangible. Vuelve a pasar el dedo por una cifra, presionando ligeramente sobre el papel rugoso. Sus ojos se fijan en el sello al pie de la página, confirmando la validez del documento. La luz del sol se refleja en la hoja, obligándolo a inclinar el papel para evitar el resplandor, pero él no pierde el hilo. Lee una vez más, desde el saludo hasta la firma final. La estructura de la propuesta es sólida, sin ambigüedades. Mateo exhala un aire contenido, sintiendo cómo el papel se calienta bajo el contacto de su piel. Sus pupilas se contraen al enfocar cada sílaba, asegurándose de que la oportunidad es real. No es un espejismo, es un compromiso redactado con claridad, una secuencia de tareas que él puede ejecutar. Sus labios se mueven en silencio, repitiendo el contenido mientras su mente procesa la viabilidad de cada punto. La lectura se vuelve un acto de reafirmación. El papel es la prueba física de que el camino ha cambiado. El bullicio de la plaza se apaga. Las voces de los vendedores, el traqueteo de las ruedas sobre el pavimento y el murmullo de los transeúntes se disuelven en un zumbido sordo y lejano. Mateo da un paso al margen del camino, buscando refugio tras una columna de piedra. Su entorno se vuelve una mancha borrosa, un telón de fondo que pierde todo sentido. Solo existe el papel. Sus ojos se clavan en el documento con una intensidad mecánica. La luz del sol incide sobre el texto, pero él ajusta el ángulo del papel con precisión milimétrica. Ignorando el brillo, el mundo se reduce a las dimensiones del sobre. Sus hombros se tensan, el resto de su cuerpo se queda inmóvil, como si cualquier movimiento pudiera romper el hilo de esa conexión. Él no parpadea. El entorno ya no le dicta nada. Ni el viento que mueve las hojas de los árboles, ni el frío que sube desde el suelo le afectan. Su mirada atraviesa el papel, analizando cada trazo de tinta, cada espacio entre las palabras. Es un túnel de enfoque absoluto. La realidad se ha contraído hasta formar un punto ciego donde solo habitan él y la oferta de trabajo. Los sonidos de la ciudad intentan irrumpir, pero él los bloquea con una voluntad férrea. El papel es ahora su único horizonte, su único centro de gravedad, y el silencio mental que lo envuelve es el refugio donde comienza a procesar lo que tiene ante sus ojos. La última línea del documento termina con un punto firme. Mateo levanta la vista, pero sus ojos no ven la plaza. La oferta es real. El contrato detalla las horas, el lugar y la paga. La duda que lo mantenía inmóvil durante semanas se quiebra. Él siente como el peso que oprimía su pecho se desplaza, soltándose con un suspiro profundo. El muro de incertidumbre que bloqueaba su visión del futuro se desmorona ante esta evidencia. No hay espacio para la vacilación. Su mano derecha, que sostenía el papel, deja de temblar. Él endereza la espalda, liberando la tensión acumulada en sus hombros.
La realidad de la oferta se asienta en su mente como una estructura sólida. El futuro deja de ser un vacío oscuro para convertirse en un terreno transitable. Él aprieta la mandíbula, confirmando la decisión. Sus pies, que antes estaban clavados en el suelo, ahora se desplazan ligeramente, buscando el impulso necesario para caminar. El aire entra en sus pulmones con una claridad nueva. Mateo observa el papel una vez más, no como un extraño buscando respuestas, sino como alguien que sostiene la llave de su propia estabilidad. La urgencia por actuar sustituye al miedo. Él da un giro, orientándose hacia la calle principal, listo para convertir la teoría del papel en la práctica de su vida diaria. El camino ya no está bloqueado. El horizonte se abre y él empieza a medir la distancia hacia su destino con pasos que, por primera vez, tienen una dirección clara. Mateo comienza a doblar el papel. Sus dedos se mueven con una lentitud calculada, marcando los pliegues del documento hasta que el sobre recupera su tamaño original. Cada doblez es un gesto de respeto hacia lo que el papel representa. Él alisa los bordes con la palma de la mano, asegurándose de que la superficie quede plana y compacta. Luego, con un movimiento firme pero contenido, desliza el sobre hacia el interior de su bolsillo. Su mano permanece un instante más sobre la tela, presionando ligeramente para sentir la forma del sobre contra su costado. Él ajusta la posición del objeto, desplazándolo apenas unos milímetros hasta encontrar el ángulo donde queda oculto y seguro. Sus dedos recorren el borde de la abertura del bolsillo, verificando que no haya riesgo de que el papel se deslice o se caiga. Mateo presiona el bolsillo contra su pecho una vez más, confirmando por el tacto que el sobre sigue allí, sólido y tangible. Él mantiene la mano en esa posición, protegiendo el contenido con el antebrazo. Es un gesto instintivo, como si temiera que el documento pudiera disolverse si no lo mantiene bajo custodia directa. Él verifica la profundidad del bolsillo, asegurándose de que el borde del papel no sobresalga. Solo cuando está absolutamente convencido de que el objeto no corre peligro, retira la mano. Se queda un segundo inmóvil, con los dedos todavía tensos por el esfuerzo del agarre, sintiendo el peso del sobre como un ancla que lo mantiene conectado a esta nueva realidad. Mateo permanece inmóvil bajo el dintel de la puerta, con la mano aún sobre el bolsillo que contiene su futuro. Sus pulmones se expanden lentamente, forzando la caja torácica a abrirse por completo. El aire de la mañana entra por sus fosas nasales, frío y cargado con el aroma de la humedad de la piedra y el polvo de la plaza. Antes, cada bocanada de oxígeno era una lucha contra el dolor, un ardor constante que se asentaba en su pecho como brasas encendidas. Ahora, el proceso es diferente. El aire atraviesa su garganta sin encontrar resistencia, llenando cada rincón de sus bronquios con una frescura punzante y limpia. Él retiene el aliento un segundo, sintiendo cómo el oxígeno recorre su sistema, disipando la rigidez que mantenía sus músculos contraídos. Es una purificación física, un lavado interno que expulsa la fatiga acumulada durante meses de estancamiento. Sus hombros, tensos por la angustia, descienden con cada exhalación prolongada. El ritmo de su corazón se estabiliza, volviéndose constante y rítmico. Él vuelve a inhalar, esta vez con mayor profundidad, permitiendo que el aire llene su diafragma. El dolor que solía quemar en sus pulmones ha desaparecido, reemplazado por la sensación de un vacío limpio, listo para ser llenado por la actividad que está por comenzar. Mateo desplaza el peso de su cuerpo hacia la pierna derecha. Sus músculos, tensos tras semanas de inactividad forzada, responden con una sacudida mecánica. Él inclina el torso ligeramente hacia adelante, rompiendo el equilibrio estático que lo mantenía anclado frente al umbral. Su pie derecho avanza, buscando contacto con el pavimento irregular de la plaza. La suela de su zapato golpea el suelo con un sonido seco, un impacto firme que resuena bajo sus pies. Es el primer paso, un movimiento que requiere una coordinación consciente de cada articulación. Él transfiere todo su peso hacia adelante,
obligando a su pierna izquierda a despegarse del suelo y seguir el impulso. La rodilla se flexiona, el talón se eleva y el pie se desliza por el aire antes de encontrar una nueva superficie. Mateo repite la secuencia. Su cuerpo, antes rígido como una estatua de piedra, ahora se desplaza en una cadencia constante hacia la calle principal. Él ajusta el centro de gravedad con cada zancada, compensando el terreno desnivelado de la calzada. Sus brazos oscilan a los costados, ayudando a mantener el ritmo del avance. No hay vacilación en sus movimientos. Cada contacto del pie con la piedra es una confirmación de su trayectoria. Él acelera ligeramente, dejando atrás el umbral de la iglesia. El impulso es innegable. Sus piernas trabajan en un ciclo repetitivo, un engranaje que finalmente ha superado la fricción de la inercia, impulsándolo hacia la corriente de gente que fluye por la avenida. Mateo se aleja del pórtico de piedra. La distancia entre su espalda y el umbral de la iglesia aumenta con cada zancada. Detrás de él, la sombra proyectada por los muros gruesos del templo se alarga sobre el suelo, cubriendo el espacio donde hace apenas unos minutos permanecía paralizado por la incertidumbre. Él no vuelve la vista atrás. Sus ojos se fijan en el flujo de luz solar que inunda la calle principal, un resplandor que golpea sus párpados y obliga a sus pupilas a contraerse. La duda, esa sensación de peso muerto que le impedía articular movimiento, parece quedar depositada en el umbral, atrapada en la penumbra fría del interior que ahora abandona. Él cruza una mancha de sombra proyectada por un toldo y emerge de nuevo a la claridad total. La intensidad de la luz sobre su rostro es directa, sin filtros, eliminando cualquier rastro de la opacidad que nublaba su juicio. Cada paso que lo aleja de la iglesia es una ruptura definitiva con el estancamiento. Él siente cómo el aire de la calle, más cálido y cargado de ruido urbano, reemplaza el aire estancado y silencioso del interior. Sus manos, que antes temblaban al tocar el sobre, ahora se balancean con firmeza a los costados, liberadas de la tensión muscular que las mantenía rígidas. La luz del sol calienta la piel de su frente, disipando la última ráfaga de indecisión mientras se sumerge, con determinación, en el ritmo incesante de la multitud que avanza hacia el centro de la ciudad. Mateo exhala profundamente. El aire escapa de sus pulmones en un flujo prolongado y constante, arrastrando consigo la tensión residual que aún se alojaba en su caja torácica. Sus hombros, que durante meses se mantuvieron elevados hacia las orejas, descienden varios centímetros, liberando el cuello de una contracción sostenida. El peso que sentía sobre su pecho, una presión física similar a una carga invisible, se disuelve en el movimiento. Aunque la incertidumbre, ese pequeño nudo de duda, permanece alojada en un rincón de su mente. Ya no dicta su postura. Él nota cómo el centro de gravedad de su cuerpo se desplaza hacia adelante con mayor fluidez. Sus articulaciones, antes rígidas por el miedo, ahora se articulan con una suavidad mecánica renovada. Al caminar, cada flexión de la rodilla y cada apoyo del pie sobre el empedrado se siente menos forzado. Hay una nueva gracia en su zancada, una armonía entre el impulso de sus músculos y el terreno que pisa. Sus brazos ya no se balancean con la rigidez de un autómata, sino que acompañan el paso con un vaivén relajado y natural. Mateo observa sus manos. Los dedos, antes cerrados en puños apretados, ahora se despliegan, rozando el aire con cada movimiento. La ligereza física le permite elevar la cabeza, dejando que la mirada explore el entorno sin la necesidad de buscar refugio. El peso ha cedido, y con él, la parálisis que mantenía sus movimientos contenidos se ha transformado en una capacidad de avanzar sin esfuerzo aparente. Mateo acelera el paso. Sus talones golpean el pavimento con un sonido seco y rítmico, un eco metálico que rebota contra las paredes de los edificios cercanos. Cada impacto es preciso, sin titubeos, marcando un compás constante que domina el ruido ambiente de la calle. Sus plantas de los pies
se despegan del suelo con un impulso firme, proyectando su centro de gravedad hacia el frente con una eficiencia que antes desconocía. La cadencia de su marcha se estabiliza. No hay pausas innecesarias ni desvíos laterales, solo una línea recta que corta el flujo de la acera. Sus brazos se balancean a los costados del cuerpo, cortando el aire con una precisión mecánica que sincroniza con el golpe de sus pies. El sonido de su caminar se vuelve el eje central de su presencia en la calle. Un golpeteo constante sobre las baldosas que ahoga cualquier duda. Él ajusta la presión de sus manos contra los costados, manteniendo el torso erguido mientras su zancada se alarga. Cada metro recorrido es una confirmación de su nueva postura. Mateo clava la mirada en el horizonte de la calle, ignorando las distracciones laterales, manteniendo los hombros alineados y el cuello relajado. El ritmo de su avance se acelera, convirtiéndose en un caminar resuelto que no busca detenerse. El sonido de sus pasos, rítmico y dominante, resuena contra el asfalto, transformando la inseguridad del pasado en una energía cinética que lo impulsa a seguir adelante sin mirar atrás. Mateo fija la mirada en el pavimento, pero su mente se desplaza hacia la mesa de madera de su cocina. Visualiza la superficie vacía, esa que durante meses solo ha sostenido el peso de las facturas acumuladas. Ahora, cada zancada que da sobre la acera se convierte en un cálculo tangible. Imagina sus manos levantando bolsas de grano, el sonido del pan fresco al ser depositado sobre la mesa y el tintineo de los utensilios al prepararse una cena completa. Sus dedos se cierran con fuerza en el aire, como si ya estuviera sujetando las provisiones que pronto comprará. Piensa en la capacidad de llenar ese plato, de transformar el papel que guarda en su bolsillo en una realidad de peso y volumen. La imagen de la mesa cobra nitidez. Ya no es una superficie desolada, sino un espacio de reunión donde los alimentos ocupan el lugar central. Cada paso que da hacia adelante es un movimiento destinado a asegurar esa estabilidad, una secuencia de acciones que culminarán en la reposición de su alacena. Mateo contrae los músculos de las piernas con una determinación renovada. Siente el impulso de quien sabe exactamente hacia dónde se dirige y qué es lo que debe construir. La idea de un hogar abastecido se materializa en su mente como una serie de tareas concretas. Trabajar, cobrar, comprar, alimentar. Él acelera el ritmo, convencido de que la oportunidad que sostiene es el puente físico que unirá su presente con un futuro de mesa llena y tranquilidad doméstica. Mateo llega a la esquina de la calle principal. Sus pasos, que antes eran una marcha ininterrumpida, se frenan de golpe. Sus suelas se clavan en el cemento, deteniendo su avance por completo frente a la tienda de víveres. Él gira el cuello y fija la vista en el gran ventanal que da a la calle. El escaparate está abarrotado de productos: sacos de harina apilados, frascos de conservas con etiquetas de colores y hogazas de pan que aún conservan el tono dorado del horno. Mateo se acerca un paso más, apoyando una mano contra el marco metálico de la ventana. Sus ojos recorren los estantes de cristal, analizando cada objeto con una meticulosidad técnica. Observa el precio marcado en una pequeña pizarra de tiza junto a los granos, comparando mentalmente la cifra con el valor del trabajo que pronto realizará. Ya no es una visión borrosa de carencias pasadas, sino una hilera de artículos tangibles, al alcance de su mano. Él inclina la cabeza, enfocando su mirada en una caja de provisiones básica, midiendo el volumen y el peso de lo que pronto podrá retirar de allí. Sus dedos tamborilean brevemente contra el metal frío del escaparate, mientras su respiración se estabiliza. Cada producto expuesto detrás del vidrio se convierte en una unidad de medida para su nueva estabilidad. Mateo no se aparta. Se queda allí, observando la disposición de las mercancías, evaluando el espacio y la cantidad, transformando la vitrina de un simple muro de exhibición en el primer punto de entrega de su nueva etapa. Mateo retira la mano del marco metálico de la ventana. Sus dedos, que hace un instante se aferraban con fuerza al metal, se relajan poco a poco. La rigidez que mantenía su mandíbula apretada
durante los últimos meses, comienza a ceder. Sus labios, antes sellados en una línea recta y severa, se curvan lentamente hacia arriba. No es un gesto forzado. Es un movimiento natural que nace desde el fondo de su rostro. Las pequeñas arrugas que rodeaban sus ojos, marcadas por el cansancio y la constante preocupación, se suavizan al expandirse la piel. Mateo exhala un aire largo, un sonido que escapa de su pecho, liberando la presión acumulada. Los músculos de sus mejillas se elevan. La mirada, antes enfocada con dureza técnica en los precios de los víveres, ahora se vuelve más abierta, recorriendo el escaparate con una ligereza nueva. La amargura que le otorgaba un aspecto de constante resistencia se desvanece de su frente, dejando una expresión limpia y despejada. Él levanta la barbilla y relaja los hombros, que caen unos centímetros hacia abajo. La tensión ha abandonado su cuerpo. Se queda un segundo más frente al vidrio, dejando que esa sonrisa genuina se asiente en sus rasgos, borrando por completo las huellas de los días de carencia. El reflejo en el cristal le devuelve la imagen de un hombre que ha soltado un peso invisible. Mateo ajusta su postura, gira el cuerpo para retomar su camino y comienza a caminar, dejando que esa expresión serena guíe sus próximos pasos por la calle. Mateo se separa del escaparate y se interna de lleno en la corriente de gente que inunda la acera a su derecha. Un vendedor descarga cajas de madera con un golpe seco contra el suelo, y Mateo ajusta su marcha para rodearlo sin detenerse. Escucha el repiqueteo de los pasos sobre el pavimento, un sonido rítmico que ahora se sincroniza con su propio caminar. A su izquierda, una mujer se apresura a abrir su kiosco de periódicos, desplegando los carteles con un movimiento mecánico y preciso. Mateo se detiene un instante junto a un cruce de peatones, observando cómo los vehículos frenan y arrancan al compás de los semáforos. Ya no es un espectador ajeno a este engranaje. Mira las manos de los trabajadores, los rostros enfocados en sus tareas, y siente que el ritmo de la ciudad lo absorbe. Una bicicleta pasa rozándolo. El timbre suena con un tono metálico agudo y él se aparta con un movimiento fluido, integrándose en el flujo sin interrupciones. Se ajusta a la posición de su cuerpo, ocupando su espacio en la acera con una solidez renovada. Observa el ir y venir de los transeúntes, reconociendo en sus gestos rápidos y decididos la misma urgencia de quien tiene un propósito. Mateo vuelve a caminar, acelerando ligeramente el paso. Sus pies golpean el suelo con firmeza, marcando el compás de una jornada que acaba de empezar. Se siente parte de este engranaje, una pieza necesaria que se mueve hacia adelante, integrado finalmente en el motor de la vida urbana que lo rodea. Mateo retoma su camino por la calle principal. Frente a él, el horizonte urbano se extiende sin obstrucciones. Antes, cada intersección le parecía un muro que cortaba su avance, pero ahora el espacio se abre ante sus ojos. Observa la luz del sol reflejarse en los ventanales de los edificios, creando un destello que marca el curso de la vía. Sus pasos son constantes, sin titubeos. Cada zancada lo aleja de los rincones, donde el estancamiento lo mantuvo inmóvil durante tantas semanas. A medida que avanza, el ruido de la ciudad se transforma en un murmullo de fondo, un acompañamiento rítmico para su marcha. El camino no es una línea recta predefinida, sino un sendero lleno de posibilidades que él mismo empieza a trazar. Mateo se desvía ligeramente para sortear un bache en el pavimento, manteniendo el equilibrio con un movimiento fluido. No mira atrás. Sus ojos están clavados en el tramo de calle que se despliega delante, limpio y despejado. La incertidumbre ha cedido su lugar a la acción. Con cada metro que recorre, la sensación de peso desaparece, dejando solo el impulso de seguir adelante. Se aleja poco a poco, fundiéndose con la luz de la mañana, caminando hacia la nueva vida que comienza con cada paso que da.